Bueno amigos, pues hoy hablaremos de un país que está atravesando una crisis de proporciones épicas, un país que se encuentra en medio de enormes desafíos. Hablamos de Níger, un país atrapado entre dos grandes desiertos, es conocido por su paisaje árido, pero rara vez es reconocido por la magnitud de su crisis humanitaria. Aunque su población de 24 millones de personas parece pequeña en comparación con gigantes como India o China, sufre una de las tasas más altas de desplazamiento interno en el mundo. Más de 500,000 de personas están desplazadas. También es el país que ostenta la mayor tasa de natalidad en el mundo, con una media de 7 hijos por mujer, según los datos más recientes del Banco Mundial. Uf. Sí, bastantes. Para empezar, es necesario entender que la inestabilidad política y el conflicto son factores clave en esta historia. Con grupos terroristas como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental activos en la región, la violencia ha obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, de ahí ese 500,000 de personas desplazadas. Pero esta no es la única razón, desafortunadamente. De las cifras de desplazados, la pobreza extrema y las sequías y las inundaciones, que cada vez son más frecuentes, están arrasando con los pocos medios de subsistencia que tienen los agricultores y los pastores nigerinos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Níger es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda África. En un país donde casi el 40% de la población vive con menos de $1.90 al día. Las condiciones ahí son extremadamente difíciles para poder vivir. Pero bueno, pasemos ahora a la extraordinaria tasa de natalidad que tiene Níger. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a una familia a tener 7 hijos en un país asolado por la pobreza, por la guerra, por la desigualdad, por la miseria? Bueno, algunos podríamos pensar que se debe a la falta de educación o al acceso limitado de métodos anticonceptivos, que es lo que usualmente pasa. Sin embargo, en un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas del 2020, se encontró que el 85% de las mujeres en Níger conocen al menos un método anticonceptivo de los modernos y solo el 12% de ese 85% lo usa. Entonces, ¿por qué tienen tantos hijos? Es por su cultura y las tradiciones donde se valora muchísimo la descendencia numerosa. Entre más hijos, mejor. Estos son solo algunos de los aspectos del gran rompecabezas que componen la situación del Níger. La educación, por ejemplo, tiene el poder de romper el ciclo de la pobreza y reducir la tasa de natalidad. Pero en Níger, según la UNICEF, solo el 54% de las niñas y el 66% de los niños asisten a la escuela primaria. Ya hablamos de los desafíos únicos que enfrenta el Níger y de cómo estos desafíos han llevado a un desplazamiento masivo de personas. Pero, ¿qué sucede cuando estas personas llegan a su destino? ¿Qué sucede cuando un campamento de refugiados se convierte en su nuevo hogar? Bueno, pues según un informe de Médicos Sin Fronteras, en un campamento de refugiados en la región de Difa, cerca de la frontera con Nigeria, las condiciones son simplemente inhumanas. No tienen agua potable, no hay suficiente atención médica y la escasez crónica de alimentos. A todo lo anterior hay que sumarle la frágil situación de seguridad de Níger. Los ataques de los grupos terroristas son frecuentes y cada vez más mortales. Solo en 2022, más de 500 civiles fueron asesinados en ataques yihadistas en la región del Tillaberi, en el oeste del país, según la ACLED. Bueno, amigos, y el Níger no solo enfrenta el problema del desplazamiento interno, también se ha convertido en el país de tránsito para los migrantes que buscan llegar a Europa a través del peligroso viaje a través del desierto del Sahara. Según la Organización Internacional para los Migrantes, solo en el 2022 más de 60,000 migrantes pasaron por Níger en su camino hacia Europa. Así que encima de todos sus problemas son paso obligado de muchos migrantes. Ahora hablemos de la realidad geopolítica de la región, que es a lo que vamos a llegar hoy. Níger se encuentra en una encrucijada, flanqueada por Libia en el norte y Nigeria en el sur, ambos destinos de migrantes y flujo de refugiados. La política es en un tablero de ajedrez siempre en movimiento, donde las piezas se mueven y se van moviendo y siguiendo estrategias y tácticas. Pero, ¿qué sucede cuando el tablero se nos voltea
y todo el juego cambia por completo. Pues ahora vamos a pisar el acelerador del tiempo, amigos, y vamos a llegar hasta el 26 de julio de este año. Una fecha que ha quedado marcada en la historia reciente del Níger. ¿Por qué? Porque en ese día el ejército del Níger se levantó en armas y llevó a cabo un golpe de estado. En una acción sorpresiva y audaz, los militares depusieron al presidente Mohamed Bazoum. ¿Su justificación? Citaron textual: la degradación continua de la situación de seguridad y una mala gestión económica y social del país. Así que los militares uniformados dieron un mensaje en la televisión nacional anunciando una nueva era para Níger. Y esto fue lo que dijeron. Militares de Níger aseguraron el miércoles que derrocaron al gobierno del presidente Mohamed Bazoum. Una declaración fue leída por uno de ellos en la televisión nacional, en nombre del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis. En este día, 26 de julio de 2023, las Fuerzas de Defensa y Seguridad, en el marco del Comité Nacional de Salvación del Pueblo, hemos decidido poner fin al régimen que ustedes conocen de débil gobernanza económica y social. Reafirmamos nuestro compromiso de respetar todos los compromisos asumidos por Níger. Aseguramos a la comunidad nacional e internacional que se respetará la integridad física y moral de las autoridades depuestas, de conformidad con los principios de derechos humanos. Par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Los militares también informaron que todas las instituciones del país están suspendidas y que las fronteras terrestres y aéreas permanecerán cerradas hasta que la situación se estabilice. El coronel agregó que se ha decretado toque de queda en todo el territorio, de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta nuevo aviso. La declaración culmina una jornada de tensión en Niamey, capital de Níger, en la que la Guardia Presidencial mantuvo detenido al jefe de Estado, Bazoum, en la residencia oficial desde la mañana. Níger, afectado en varias partes de su territorio por la violencia yihadista que se extiende por Sahel, está presidido por el presidente Bazoum, elegido democráticamente, que ocupa el poder desde abril de 2021. Bueno, pues dice por aquí que uno de nuestros amigos, que por qué no dices Nigeria como se pronuncia, dice nuestro amigo Antonio Louguín. ¿Por qué no pronuncias como es en español Nigeria y no Níger si no eres gringa o canadiense? No, amigo, es que Nigeria y Níger no son lo mismo. De hecho, lo que pasa es, luego la gente se confunde por el río Níger, que es de donde, pero son países totalmente diferentes. De hecho, si quisiera decir Nigeria en inglés, es Nigeria, no se diría Níger. Son dos países completamente distintos y la pronunciación es completamente distinta. O sea, la pronunciación correcta en español, amigo, es Níger. Pero lo que sí es cierto es que sí tienen algo en común. Exacto. Un montón de desplazados y de refugiados. Así es. Pero bueno, vamos a seguir. Aclarado el punto. Estamos hablando del Níger. Nigeria o Nigeria es otro país. Así que no nos vayamos para otro país porque el que está en conflicto ahorita es Níger. Y bueno, amigos, pues no podemos olvidar el impacto que todo esto tiene en la región del Sahel. Níger no solo es una isla aislada, sino es parte de una región interconectada donde los conflictos y las crisis no conocen fronteras. ¿Cómo afectará este golpe a la ya frágil situación de seguridad en el Sahel? ¿Pero qué es el Sahel? El Sahel es un cinturón de tierra que se extiende a través de África, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Y en las últimas décadas, esta región se ha convertido en un punto crítico para el yihadismo. ¿Y sabes quién es uno de los aliados más importantes de esta zona? Pues sí, nuestro país en conflicto, Níger. En resumen, la caída de Bazoum no solo agita las aguas de Níger, sino que tiene implicaciones para todo el Sahel y más allá. De hecho, la relación de Níger con Francia, la antigua potencia colonial, es especialmente relevante en todo esto. La relación entre Níger y Francia es una de las más intrigantes y polémicas de la geopolítica africana.
Pero ¿de dónde nace esta relación? Bueno, esta relación se remonta a la época colonial, cuando Níger formaba parte del Imperio francés. De ahí es que ellos, su lengua materna, por así decirlo, es el francés. Por eso si escuchaban la persona, antes del doblaje podían entender algunas palabras porque está hablando en francés. Y aunque Níger se independizó en 1960, hace apenas nada, las huellas de este pasado colonial aún persisten hasta el día de hoy. Níger es considerado el principal aliado de Francia en África. ¿Por qué? Pues porque Francia tiene intereses económicos y estratégicos muy importantes en el continente africano y Níger juega un papel clave en la protección de estos intereses, desde su lucha contra los grupos yihadistas en la región del Sahel hasta la gestión de sus excolonias. La presencia y la influencia de Francia en África a través de Níger es incuestionable. Ahora bien, aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué gana Níger de todo esto? ¿Y qué significa para los países africanos que intentan liberarse de la influencia francesa? Pongamos un ejemplo claro. El franco, que es la moneda de Francia, es una moneda que se utiliza en 14 países africanos, todas ellas excolonias de Francia. Estos países están obligados a depositar parte de sus reservas de divisas en el Banco Central francés, una medida que algunos críticos han descrito como una forma de neocolonialismo. Si un país intenta salir de este sistema, las consecuencias pueden ser duras, ya que podría enfrentar sanciones económicas o, peor aún, inestabilidad política como la que estamos viendo ahorita en Níger. El fallecido presidente francés Jacques Chirac lo expresó abiertamente, sostuvo que la riqueza y la estabilidad de Francia dependían en gran parte de la explotación de África. Un reconocimiento sumamente descarado y para muchos una confirmación de las desigualdades relaciones económicas y políticas entre Francia y sus excolonias en África. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos países decide resistir? ¿Qué pasa cuando un país como Níger decide desafiar el status quo y trazar su propio camino? La respuesta, como estamos viendo, puede ser turbulenta. Y para muestra las imágenes que les vamos a poner. Manifestación a favor del golpe de Estado en Níger. Miles de personas salieron a las calles el jueves en la capital en apoyo a los militares que derrocaron al presidente Mohamed Bazoum, quien lleva 8 días secuestrado. Los manifestantes fueron convocados por el movimiento M62, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, coincidiendo con el aniversario número 63 de la independencia de Níger de Francia. La expotencia colonial cuenta con unos 1.500 soldados en el país africano para ayudar a combatir a los grupos armados yihadistas. Lo único que queremos es que el ejército francés nos deje en paz. Estamos hartos del ejército francés en Níger. Están en el país desde hace ¿cuánto? ¿10 años? No vemos un solo terrorista que hayan capturado. Desde el golpe de Estado del 26 de julio, liderado por el ex jefe de la Guardia Presidencial, Abdurrahman Tiani, las relaciones con Francia y otros países occidentales se han deteriorado. En Estados Unidos, que también tiene 1 millar de militares en el país, el presidente Joe Biden pidió la liberación inmediata de Bazoum y su familia. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que dio un ultimátum para que el presidente regrese al poder antes del domingo, dijo estar preparada para una operación militar en Níger, aunque subrayó que se trata de la última opción sobre la mesa. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria rechaza de plano las sanciones y se niega a ceder ante cualquier amenaza y de cualquier procedencia. Rechazamos cualquier injerencia en los asuntos internos de Níger. Rusia, que había pedido el lunes el retorno a la legalidad, pidió un diálogo para evitar un deterioro de la situación. Por el momento no está prevista la evacuación de soldados franceses y estadounidenses que participan en la lucha antiyihadista. No, pobres cuates, todo el mundo tiene la mano metida y con razón ya salió Biden y dijo que exigían que liberaran al presidente de Níger, obviamente Francia. Claro, hasta Rusia. O sea, dices, mira, aquí dice, perdón, Alba, nada más déjame leerte este comentario, ¿no? Porque es que tiene toda la razón Jesús Moreno. Dice, ¿por qué no se pelean por Haití?
que no hace mucho les mataron a su presidente. Y como en Haití no hay riquezas y hay un ruidoso silencio por ahí, pues claro, ¿no? Claro. No es porque les conviene. Les conviene porque en Níger tiene Francia 1.500 soldados. Que hacen 1.500 soldados de Francia ahí. Y como dicen ellos, nosotros lo único que queremos es que los soldados franceses se vayan. Que se vayan. Este video que les mostramos es nuevo. Son los últimos, ahora sí que las últimas manifestaciones. Teníamos uno anterior del día de ayer, pero decidimos cambiarlo por porque es, digamos que viene saliendo literalmente del horno. Esto es lo más reciente. Ellos ya están en el día viernes. Esa, digamos que fue el jueves, esa manifestación a favor. Pero lo que ellos piden es que se vaya a Estados Unidos de África, que se vaya a Canadá, que se vaya a Francia, que se vayan todos. Entonces, ¿qué están haciendo los países? Pidiéndole a sus ciudadanos que salgan. ¿Por qué? Porque saben lo que van a reventar ellos mismos. Porque muchos países de la Unión Europea emitieron un comunicado pidiendo a todos sus ciudadanos que por favor abandonen la zona del Níger. Que todos los ciudadanos españoles, italianos, obviamente franceses, que fueron los primeros en pedir. ¿Por qué? Porque saben lo que se viene. Con 1.500 soldados ahí no van a perder tan fácil el control, sobre todo como cuando les decía, 14 excolonias africanas siguen usando el franco. Claro. No les conviene. No, y al contrario, les conviene que sigan muy pobres, que la nación esté muy empobrecida a pesar de sus riquezas, para explotar sus riquezas, que ni ellos saben que las tienen ni lo que valen, no los van a dejar. Por eso, ¿por qué razón tiene Francia ahí 1.500 soldados? Lo que les cuesta sostener a sus 1.500 soldados ahí, ¿por qué no mejor les mandan ayuda humanitaria? Porque no les interesa la ayuda. De Níger lo único que les interesa es saquear sus recursos. Acuérdense que Níger también es un miembro prominente de la OTAN, entonces no nada más están echando los intereses de Francia, o sea, son los intereses de Europa y de Occidente, básicamente. Por eso los tienen sumidos en la pobreza. Claro. Y por eso está en el escenario. ¿Por qué creen ustedes que nos pasan tantas noticias de Níger de este lado del charco, no? Como si nosotros lo hubiéramos tenido antes en el mapa. Simplemente porque quieren hacer esta concepción de satanizar lo que está pasando ahí para una próxima intervención militar. Claro, para decir, no, es que dieron un golpe de estado, no respetan. ¿No? Ya ven que hace un mes les estuvimos diciendo poco a poco, ¿no? No, y es que casualmente, si vemos la historia, llevan 7 golpes de estado. Claro. ¿Pero por qué? Porque vean la gente lo que dice. O sea, la inconformidad es la misma. Decía alguien por aquí en los comentarios, ese tema no me interesa. Es que nos tiene que interesar porque es algo que está pasando en el mundo. Y veamos cómo las potencias que tienen metidas las manos en países más pequeños buscan desestabilizar sus gobiernos por sus propios intereses. Claro. Entonces empecemos a ver a nuestro alrededor y veamos a dónde hay potencias metidas buscando intereses. Y luego, ¿sabes qué? La cosa es que como te ves, como sí, los ves te verán. O sea, así como Francia ve a Níger, así nos quieren seguir viendo a nosotros en México como colonias. Y ese es el gran problema, para saquearnos, para mantenernos pobres, para mantenernos endeudados. Ya hablábamos hace poco del papel del FMI prestando dinero de agiotistas para empobrecer a nuestros países y saquear nuestros recursos.